Bueno, como estoy, debo verificar estos máximos y mínimos de las inclusiones de las materias primas. Entonces voy a las tablas del NRC. Y están. En la búsqueda de aves cerdos, Brasil NRC, segunda edición. Con control F le voy a decir que me encuentre máximos. Ahí tengo en la tabla 16 los primeros niveles, pero están dados para pollos de engorde y gallinas ponedoras. En la tabla 17 ya tengo los niveles máximos de inclusión de los diferentes alimentos para cerdos en crecimiento y reproductoras. Dentro de la opción reproductoras están los requerimientos, las inclusiones máximas para gestación y para lactancia. Entonces estamos trabajando gestación. Voy a buscar las materias primas que por este concepto de gestación para mirar los niveles de inclusión. Una de las materias primas que nosotros estamos trabajando es harina de pescado. Entonces, para la gestación, aquí tengo harina de pescado en gestación, máximo tengo 10 y lo práctico que han adicionado es 5. Este dato me lo guardo para hacer la respectiva anotación en el Excel. Entonces, máximo 10 y práctico 5. La otra materia prima, harina de soya. Tengo soya al 45. Y en reproductoras que están en estado de gestación, se ha ensayado con un 15 máximo y en su totalidad de inclusión de esa materia prima en la formulación de esas dietas. Entonces, máximo 15. En maíz, vamos a mirar maíz, que lo tenemos aquí arriba en primero. Lo que se ha adicionado máximo es 65 y también en forma práctica 65. Trigo en harina, lo que se ha trabajado es para cerdas en gestación, un nivel de 20 a 40 máximo. Entonces, trigo 20 a 40. Y de arroz, vamos a mirar arroz, trabajábamos arroz quebrado en gestación,
se han hecho inclusiones hasta de 40 como máximo y también 40 como mínimo. Entonces voy a verificar si estos datos que son para cerdas gestantes coinciden o hay que modificar los que ya veníamos trabajando. Entonces, harina de pescado máximo 10 y mínimo 5. Esto está ok. Harina de soya máximo me dice que 15. Entonces aquí le voy a cambiar 15 y le voy a dejar un margen para que él pueda tener flexibilidad cuando haga los cálculos y le he colocado de 5. Harina de arroz partido, arroz máximo 40 y mínimo tengo 30, le voy a dejar 20 para que pueda ser flexible a la hora de hacernos la propuesta de qué niveles va a incluir en la formulación de acuerdo a las restricciones que le coloquemos. Harina de maíz está a 65. Aquí le voy a colocar 20 también. Y harina de trigo 40 y 20. Y la premezcla 2 y 1%. Eso en cuanto a inclusión de las materias primas. En cuanto a la presencia de los factores nutricionales, eso va a estar dado por el paso número 1, que es lo que requiere en un día. Aquí tengo desde proteína, los diferentes aminoácidos, hasta las vitaminas. Voy a copiar y lo coloco, proteína en los mínimos y pegar. Entonces, nuestra formulación como mínimo debe incluir en una dieta diaria 300 gramos de proteína. Ahí están también los aminoácidos. Y esa dieta debe tener 6.340 kilocalorías de energía metabolizable por animal y por día. Allí también están los minerales. Y ahora voy a incluir los máximos. Entonces, en proteína, si la propuesta me llega entre unos 350 o 380 gramos de proteína, pues no le colocaría ningún problema. Bueno, aquí hay en porcentaje. Voy a cambiarle el formato de porcentaje a números general. Entonces les decía que si la formulación que me estime el ejercicio llegara, no sé, a 350 gramos de proteína, yo no tendría ningún problema. Voy a pagar un poquito más, pero está dentro de los posibilidades de que
ese día o en una dieta diaria se suministre en mayor cantidad de proteína de acuerdo a los otros factores nutricionales. El total es que cumpla esas condiciones. Voy a colocarle aquí máximo en lisina, le voy a colocar 100. Se coloca sencillamente de manera como arbitraria porque sabemos que no vamos a llegar nunca hasta allá y así lo estimo para los otros aminoácidos. En energía, que debe tener como mínimo 6.340 kilocalorías diarias de energía metabolizable por animal. Si hay una formulación de 6.600, no le vería mayor inconveniente. Y lo otro, en la parte de minerales, si llegáramos a 100 gramos de cada uno de ellos, tampoco habría inconveniente. Estamos aquí en máximos y mínimos, que son las restricciones nutricionales. Bueno, una vez que tengamos ya estas restricciones nutricionales, con esto ya podemos pasar al paso número 4, que es el cuadro de datos. Listo, en este cuadro de datos me traigo todo lo que he hecho en el paso número 3 y sencillamente lo voy a completar con los precios de las materias primas. Bueno, ya tengo el cuadro de datos. Bueno, entonces parece que me va a dar gripa ya. Y estoy aquí como reseco la garganta y peor. Bueno, listo. Entonces ya tengo ese paso número 3 y voy aquí a completar el cuadro de datos con la información de precios. Precio de mercado de cada una de las materias primas. Entonces, sencillamente a manera de recordarles cómo se hace algún seguimiento, alguna materia prima de la cual estemos interesados en precios reales, vamos a el buscador.
En el buscador le colocamos Bolsa Mercantil, Colombia. Y listo. Entonces, una vez estoy en el sitio de Bolsa Mercantil Colombia, me aparecen estos diferentes páginas del sitio, pero voy aquí a información de mercados y en información de mercados dice precios indicativos diarios, consulte los precios de referencia para los principales commodities, que son materias primas en Colombia. Hay dos opciones y la opción de el precio que haya cerrado el día de hoy es la segunda. Le doy ahí un clic. Abrimos para mirar Excel que nos archivo que se descarga. A mirar a qué precio cerraron, cuál fue el precio que cerró las materias primas que están enlistadas allí el día de hoy. Entonces, dice condiciones y precios por tonelada por el día 25 de julio del 2023. Por orden alfabético, lo que esté ofertando Bolsa Mercantil hace su aparición. Arroz blanco nacional, arroz paddy, más o menos. El sitio de entrega, si es para el Valle del Cauca, a 3.900.000 la tonelada. Y ese sería el precio. Cuando uno quiere ya más ahondar en las características del producto, entonces hace su respectiva solicitud a este intermediario que es la bolsa mercantil para que le envíen la ficha técnica y poder mirar cuáles son las especificaciones técnicas del producto que están ofertando. Bueno, aquí no me voy a detener más, voy a ir a utilizar precios que ya hemos manejado en otro ejercicio para colocarlos allí en precio de mercado. Entonces vamos aquí a cerrarle 2023. Cuando trabajamos un balanceado para cerdos de 50 a 70 kilogramos de peso vivo, trabajamos con los siguientes valores, con los siguientes precios. Ahí está. Nos voy a copiar y los voy a llevar aquí a cerdas gestantes.
para continuar con el ejercicio. Entonces, tenemos ese precio de mercado, luego debemos tener el precio que corrige y posteriormente el precio total. Bueno, allí sería el cuadro de datos. Voy a pasar al cuadro de fórmulas. Paso 5. Copio todo el cuadro, todo el paso 4. Ahí hago la copia. Y empiezo a trabajar lo que es las fórmulas para los diferentes factores nutricionales. Entonces, empiezo por proteína. Esta proteína va a ser igual a el nivel que incluya de materia seca y este va a estar multiplicado por los gramos de proteína que tiene esa harina de pescado. Y va a ser el mismo procedimiento para todas las proteínas de las materias primas. La lisina, esta va a ser igual a la cantidad de materia seca que incluya multiplicado por la concentración de lisina en gramos que tiene ese kilogramo y lo mismo y el mismo procedimiento para las lisinas de las otras materias primas. Metionina, este va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluya multiplicado por la concentración que hay de metionina en esa harina de pescado y para las otras materias primas arrastro la fórmula. Metionina, esta va a ser igual a cantidad de materia seca que incluya multiplicado por metionina más cistina y le arrastro la fórmula a las otras materias primas. El triptófano va a ser igual a cantidad de materia seca que incluya multiplicado por concentración o cantidad que tiene de triptófano, harina de pescado y arrastro la fórmula. Treonina va a ser igual a materia seca que incluya multiplicado por la cantidad de treonina que tiene esa harina de pescado
y arrastro la fórmula para las otras materias primas. Aquí va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluya de harina de pescado multiplicado por la cantidad de valina que está aportando esa harina de pescado y arrastro la fórmula para las otras materias primas. Isoleucina, este va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluya multiplicado por la concentración que tenga de isoleucina, la harina de pescado, y arrastro la fórmula para las otras materias primas. Leucina, este ya va a ser igual a cantidad de materia seca que incluya multiplicado por leucina y copio la fórmula para las otras materias primas. Histidina va a ser igual a la cantidad de materia seca que incluya histidina. Histidina va a ser igual a la cantidad de materia seca multiplicada por la concentración de histidina que tiene esa harina de pescado. Y aquí hago el ejercicio de copiar la fórmula y listo. Fenilalanina va a ser igual a cantidad de materia seca que incluya multiplicada por la presencia de fenilalanina en la harina de pescado y le arrastro la fórmula para las otras materias primas. Fenilalanina, este va a ser igual a cantidad de materia seca que incluya multiplicado por fenilalanina más tirosina. Arrastro la fórmula y listo por allí. Vamos por energía, va a ser igual a materia seca que incluya multiplicado por la cantidad de energía que tiene la harina de pescado. Y aquí le voy a copiar la fórmula para las otras materias primas. Este calcio va a ser igual cantidad de materia seca que incluya multiplicado por presencia de calcio en harina de pescado y luego le arrastro la fórmula fósforo va a ser igual a cantidad de materia seca que incluya de harina de pescado multiplicado por
fósforo. Y aquí arrastro la fórmula. Potasio va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluya de harina de pescado multiplicado por potasio que tiene esa harina de pescado y le copio la fórmula para las demás materias primas. Bueno, sodio va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluya multiplicado por la concentración de sodio que tiene la harina de pescado y luego le arrastro la fórmula para la inclusión del sodio de las otras materias primas. Y cloro, y este va a ser igual a la inclusión de cloro que tenga por parte de la harina de pescado multiplicado por la concentración de cloro y le arrastro la fórmula. Bueno, eso en cuanto a los factores nutricionales. Y ahora el precio corregido lo voy a corregir como en las anteriores ejercicios con respecto a la materia parcialmente seca que haya tenido esa materia prima en el momento de la compra. Entonces, el precio corregido para la harina de pescado va a ser igual a al precio que pagué en el mercado dividido entre la materia parcialmente seca de ese harina de pescado. Rastro la fórmula para las otras materias primas. Y ahora, con esta corrección que ya hice, voy a estimar el precio total por que me va a costar cuando el modelo me incluya esas materias primas. Entonces, este precio para la harina de pescado va a ser igual a lo que me incluye en materia seca, lo que me incluye en materia seca, multiplicado por el precio que haya corregido para esa harina de pescado. Una vez tengo ya esa fórmula, la voy a arrastrar para las otras materias primas. Entonces, continuando con las fórmulas, existen unos totales
Y esos totales van a estar para materia seca, autosuma, enter. Para proteína, autosuma, enter. Para lisina, autosuma. Para metionina, autosuma. Metionina más cistina, autosuma. Triptófano, autosuma. Treonina, valina, isoleucina, leucina, histidina, fenilalanina y fenilalanina y tirosina. Autosuma aquí. De energía también voy a colocar la fórmula de calcio, de fósforo, autosuma, potasio, sodio y cloro. Y la celda objetivo, que es el precio que me va a calcular después de que haya trabajado y que cumpla con los requerimientos. Vamos a colocarle aquí. Y lo vamos a colocar de un color. Bueno, coloquemos este color. Ya tengo los totales de cada uno de los factores nutricionales y también de el costo de cada una de esas materias primas. Va a estar cambiando, para mí van a ser estos, las materias secas, porque es donde está incluido esos nutrientes que voy a empezar a trabajarlos por la herramienta Solver. Bueno, de todas maneras, probemos el modelo que nos dé todo cero. Y si está todo en cero, nos da una idea de que las fórmulas están ya entrelazadas. No tengo ningún inconveniente aquí. Energía y los minerales y el precio. Este precio lo voy a colocar en ese color como precio objetivo. Cambiémosle. Entonces ya procedo a trabajar el modelo para mirar qué propuesta me hace sobre sobre esas condiciones que me colocan. ¿Qué condiciones me colocaron? Las condiciones que me colocaron es que debe tener o ingerir diariamente una cerda en gestación, 300 gramos de proteína. Aquí están los aminoácidos.
en energía en megacalorías diarios debe ingerir 6.340 kilocalorías de energía metabolizable por animal y por día. Entonces voy a colocar la primera restricción. Mire que aquí no me colocaba materia seca. Entonces voy de una vez o directamente a los nutrientes. Datos. Voy a Solver. Busco la celda objetivo que voy a tratar, que es el mínimo precio. Le coloco mínimo y van a estar cambiando unas variables. ¿Dónde están contenidos esos factores? Y voy a agregar la primera restricción, que es que debe estar consumiendo mínimo 300 gramos de proteína. Agregar la celda de referencia de la sumatoria de la proteína y máximo tiene que tener en este caso 350. Bueno, mínimo, cuando digo mínimo, igual mayor que es el mínimo. Agrego y la sumatoria total de la proteína como celda de referencia tiene que ser máximo, cuando digo máximo, menor o igual a 350 gramos y le doy aceptar. Le digo que sea en programación lineal simples y resolver. Bueno, ahí me da una solución que cumple con los 300 gramos de proteína diario. Es el suministro de harina de soya en esta cantidad, en 661 gramos. Voy por la restricción de la energía, voy a mirar energía. En energía está apenas en 2087 y lo que necesito como mínimo es 6.340. Entonces voy a Solver. Le digo que voy a agregar una restricción. La restricción que voy a la celda de referencia es la energía y voy a agregar el mínimo. Cuando digo mínimo, igual mayor debe tener mínimo, debe tener 6.340. Agrego, luego voy a la celda de referencia para agregar el máximo. Y cuando digo máximo, igual menor que el máximo de energía, aceptar y resolver. Bueno, en este caso ya me agregó, me colocó 6.340 kilocalorías de energía metabolizable por animal día. Se mantiene los 300 gramos de suministro de proteína y ya la materia seca total es de
o sea, 1,8, casi 2 kilogramos diarios de materia seca que debe consumir esas cerdas en gestación para tener esos requerimientos nutricionales. Voy a agregar la premezcla vitamínico mineral que debe contener una de esos balanceados. Entonces voy por Solver a agregar una restricción, celda de referencia, la premezcla vitamínico mineral. Esa premezcla vitamínico mineral menor o igual, menor o igual, bueno, máximo debe ser mayor o igual, aquí tengo que cambiarle a 2, agregar. Y esa premezcla vitamínico mineral mínimo, a ver aquí, bueno, mínimo menor o igual, aquí era 2. Bueno, voy a regresar para no, voy a regresar aquí y voy a eliminar la anterior, la primera que consigné, que fue la premezcla en vitamínico mineral, la celda I-72 contra la celda D-72 o E-72. Vamos a volver. I-72 contra D-72, eliminar. Voy a mirar. Bueno, voy a hacer el ejercicio nuevamente. Entonces voy a agregar la restricción de premezcla vitamínica. En premezcla, la referencia para agregar el máximo, ¿sí? Para agregar el máximo, tiene que ser menor o igual a 2, agregar, y para agregar el mínimo, voy a la celda de referencia y tiene que ser mayor o igual aquí al 1. A ver, aceptar y resolver. Aceptar. Allí me agregó el 1%. Bueno. Harina de pescado, que es una materia prima, pues bastante de calidad, y para la fase en que se encuentra, que es gestación, para un buen valor biológico, para que haya un buen crecimiento y desarrollo de los embriones. Entonces, se requiere que tenga presencia dentro de esa formulación. Entonces voy a Solver y voy a agregar esa restricción. Agregar, voy a agregar que la harina de pescado, celda de referencia, tenga un máximo, y cuando digo máximo, menor o igual a
un 10%, agregar, y que esa harina de pescado tenga una presencia dentro de la dieta mínimo, y cuando digo mínimo, igual mayor que al 5%, aceptar y resolver. Aceptar. Entonces ahí me incluyó el 5% en harina de pescado, me incluyó la soya, que estaría en un 13%, incluyó harina de trigo, y voy a revisar, continúo con 300 gramos de proteína, y acá continúo con 6.340 kilocalorías de energía metabolizable. Voy a revisar aminoácidos. En lisina requiero 13.3 y únicamente tengo 11.39 gramos. Metionina también estoy falto. Metionina más cistina sí estoy. Triptófano también. Treonina estoy llegando. Valina, está falto de valina. Isoleucina. Isoleucina ya está cubierto. Leucina está llegando. Histidina está bien. Fenilalanina está llegando y fenilalanina más tirosina está. Ahora, me adicionó únicamente de harina de pescado un 5%. Voy a decirle que me adicione un 8%. Resolver y resolver. A ver qué pasa con esos aminoácidos. Bueno, lisina continúo todavía en déficit. Metionina ya está. Metionina más cistina está también. Triptófano también está. Treonina está ok. Treonina. Bueno, está llegando treonina. Valina ya está pasado. Isoleucina también está pasada. Leucina también. Histidina está pasada. Fenilalanina está pasada. Y fenilalanina más tirosina. Bueno, fenilalanina está todavía en déficit, y fenilalanina más tirosina está llegando, está a la par. Entonces aquí tengo la lisina, que es uno de los aminoácidos importantes. Voy a mirar, estoy con en soya, estoy con el 9% de inclusión de soya. Voy a subirle que me incluya un 10%. Resolver y resolver. Lisina sigue 11.22. En las inclusiones que mirábamos decía que habían llegado hasta el 15%. Voy a subirle otro porcentaje al 13%. Resolver, aceptar.
lisina 11.22. 11.22. Y definitivamente va a tocar colocarle algo de esta mosca soldado. Voy a agregar, agregar una restricción. Esa restricción es de la inclusión de mosca soldado para el ejercicio, que tiene que ser máximo, y cuando digo máximo, menor o igual a 4%, agregar y mosca soldado mínimo, y cuando digo mínimo, igual mayor que aceptar y resolver. La lisina quedó en 12.16. Todas llegaron. Bueno, treonina está todavía llegando. Le vamos a colocar aquí un algo más. Un punto más. Bueno, entonces, y si no lo llevaríamos al máximo de 4. Lisina ya llegó a 13.10 y bueno, con eso la lectura de este ejercicio. Bueno, el suministro tiene que ser de 1.89, 1.900 kilogramos de materia seca. En esa cantidad van a estar esos 300 gramos de proteína, y van a estar esas 6.340 kilocalorías de energía metabolizable. Entonces, perfectamente se puede hacer unos 4 o 3 suministros diarios, casi de a 700 gramos por suministro, o 4 suministros de a aproximadamente 500, para que cumpla esas necesidades de proteína diaria y las necesidades de energía diaria. Entonces, mire que aquí ya nosotros no arrancamos por la materia seca, sino por el consumo, por cubrir las necesidades de proteína diaria para estas gestantes, las necesidades energéticas diarias, y lógicamente que esos factores nutricionales, proteínas, aminoácidos, minerales, energía, pues van a estar dentro de una totalidad de materia seca que estén
participando en la entrega o en el suministro de esos factores nutricionales diarios que requieren estas hembras en gestación. Y el precio quedó en 4.502 la totalidad. Casi son 2 kilos, o sea que el kilo estaría más o menos en 2.250 pesos. Ese sería el ejercicio de las cerdas gestantes, que tiene esa forma de entregarnos esos requerimientos, diferente a las otras maneras que ya veníamos trabajando. Parte de esto similar se trabaja con las propuestas de balanceados para rumiantes, que ya lo veremos después. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? La resolvemos. Y si no, ya con esto quedamos finalizado lo que es el capítulo de aves y el capítulo de cerdos, para continuar luego con bovinos. No, profe, ninguna pregunta hasta ahora. Muchas gracias. Ok, entonces ya les comparto el ejercicio y les comparto la grabación para los repasos o para que lo tengan en sus ejercicios. Ok, profe, muchas gracias, muy amable. Profe, lo cargamos Profe, muchas gracias. también. Gracias, Sí, Rigoberto. Ahorita lo comparto y lo cargan a territorio. Perfecto, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Buenas noches, profe. ¿Me puede compartir la grabación de anoche, por favor? Ok. Bueno, y ahora les comparto. Profe, muchas gracias. Listo, Rocío, Y que esté muchas muy gracias, bien. profe. Ok.